Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a lo que va a ser un programa de 2 horas, resumen de la temporada ciclista de 1996. Una temporada que se iniciaba en Mallorca. Vemos aquí a los mecánicos del equipo Banesto preparando las máquinas para sus corredores. Y la persona de Miguel Indurain, la gran incógnita del año. Un Indurain que no ganó el Tour que todos esperábamos. Ahí está el equipo en el que había bajas, había altas, como es habitual en cualquier temporada, en cualquiera de los equipos, y un Miguel Indurain sonriente. Por esas fechas todos seguíamos pensando que Miguel podía ganar el sexto Tour de Francia. Luego no fue así, pero eso no ha sido casi la noticia del año. La noticia del año ha sido que Miguel Indurain no va a continuar en el Banesto, y eso no es que lo haya dicho él, puesto que Miguel Indurain, demostrando la sangre fría que siempre ha tenido en carrera, pues bueno, fuera de la bici la tiene todavía más helada. Y no ha dicho ni una palabra. Ha sido Echavarri quien ha dicho que Indurain no va a continuar en Banesto, y a 3 días del final del año, y no estamos hablando de ninguna inocentada, nadie sabe nada del futuro de Miguel Indurain, nadie sabe nada cierto. Hay muchas teorías, hay muchas suposiciones, pero ninguna es cierta. Veíamos también al Mapei con sus dos líderes, Rominger y Olano. Ninguno de los dos estará en el 97 en el Mapei, uno estará en el Cofidis, el otro en el Banesto, y Marco Pantani, una temporada en blanco después de aquel accidente al final de la temporada 96. Y el Telecom iba a ser una de las revelaciones del año, con victoria de este hombre en el Tour de Francia y revelaciones como Jan Ullrich. Ahora Enfiñán, uno de nuestros compañeros en Eurosport en lengua francesa, nos está comentando una pregunta sobre la elección de Barnet Ries, sobre el fichaje de Barnet Ries por el Telecom. Dice, bueno, ahora desde luego es muy fácil decir que fue una gran elección. La temporada 96 del Telecom ha sido sensacional, por tal y como lo han hecho en el Tour de Francia y en otras pruebas. La llegada de Barnet Ries al Telecom le ha dado una renovada energía a todo el equipo, una nueva motivación, porque Barnet dejó desde el principio claro que quería ganar el Tour de Francia y que iba a poner todas sus fuerzas en ello. Por lo tanto, el equipo necesitaba un líder que no tenían, y lo han conseguido con Barnet Ries. Laurent Jalabert, uno de los líderes de la 11, no se sabe si compartirá ese liderato, además de con Zule, el año que viene también con Miguel Indurain. Jalabert entrenándose en su localidad natal, cerca de Mazamet. Siempre se entrena en solitario, y nos estaba comentando, lo llevo haciendo desde hace 10 años, siempre estoy acostumbrado a hacerlo en solitario, me siento bien así y no voy a cambiar. Bueno, también se comenta que es que no hay ningún otro corredor capaz de seguir, ni su hermano Nicolás, que vive cerquita, capaz de seguirle en sus entrenamientos, y por eso siempre entrena solo, que no hay quien pueda con él. El mejor apodo de Laurent Jalabert, de Winner, el ganador. Un hombre que lo quiere todo, y le veíamos ganando la Milán-San Remo, la Flecha Valona, la Lieja-Bastogne Lieja, que no la ganó él, sino que la ganó Gianetti. Todo esto no es de la temporada 96, ahí lo tienen arriba, es de la temporada 95. Laurent Jalabert con el maillot verde del Tour de Francia, en la famosísima etapa de Mende. Qué exhibición de su equipo, también con Melchor Mauri, con Neil Stephens, lo bordaron. Y en la famosísima etapa de Ávila de la Vuelta a España del 95, una etapa que también fue clave en la Vuelta del 96, como luego veremos. Y la famosa etapa de Sierra Nevada. Nos hace referencia a Laurent Jalabert a que para mejorar del año 96 al 95 tendría que ganar el Tour de Francia, pero que por el momento no me veía capaz de ganarlo. Todavía tendría que mejorar un poquito, tener un poco más de progreso para hacerlo. Jalabert con sangre en la cara. Esto era en la París-Niza, una de las primeras pruebas de la temporada, con el maillot blanco, acreditativo del líder de esa primera gran ronda de la temporada. Conseguiría finalizar la etapa de Saint-Tropez en el pelotón a pesar de la caída. André Chemil ganaría aquel día, y esta es la etapa de Chalvignac. Comenzando Laurent Jalabert, una de sus exhibiciones del año.
También ganaría la etapa de Millau. Ahí le vemos dejando atrás nada menos que a Lance Armstrong. Y conseguiría, por lo tanto, vencer en esa París-Niza. Milán-San Remo, la primera gran clásica de la temporada, primera prueba de la Copa del Mundo y primera prueba, cronológicamente hablando, de los 5 monumentos. Luego veremos el resto. El ataque de Gabriele Colombo, pero no en la subida definitiva al Pollo, sino en la subida a la Cipresa. Gochenkov, otra de las revelaciones del año, el ruso, aunque tal vez solo muy activo al principio de la temporada, lo mismo que Gabriele Colombo, que ha estado luego oscurecido. Un pelotón que se vuelve a unificar con unos cuantos miembros. Y finalmente en el Pollo sería la clave cuando ya el ataque de Gabriele Colombo no podría ser seguido por los otros corredores. Aquí estamos llegando a los momentos culminantes. 4 corredores: Siandri, Copolilo, Gochenkov y Colombo, jugándose la victoria definitiva de esta prestigiosísima clásica, la clásica de primavera. Gochenkov sería segundo. Lorenz Fignon hace referencia a que en ninguna temporada se había visto un ataque de los líderes tan pronto. No fue en el Pollo, fue antes. Y eso se debió a que Gabriele Colombo todavía no era muy conocido. Ya había ganado pruebas, pero todavía no era muy conocido. Un corredor muy joven, con 23 años. A partir de ahora no lo va a tener tan fácil en temporadas sucesivas. Y desde luego que en el 97 va a ser el hombre a seguir. El resto de la temporada no confirmó este resultado, pero ya bastante tuvo con lo que hizo en esa Milán-San Remo. Y atención, el Tour de Flanders, otro de las grandes clásicas de la temporada. Otro de los 5 monumentos. Johan Museeuw, Ewout van Houdinot, ambos antiguos vencedores de la prueba, con los colores del Rabobank, uno de los nuevos equipos del año. Olaf Ludwig, que iba a estar en su última temporada. El alemán, procedente de la Alemania del Este, Michele Bartoli, uno de los más ilustres de la generación del 70. Y Gabriele Colombo, con el maillot de líder de la Copa del Mundo tras la victoria en la Milán-San Remo. Espectacular, como el que más, este Tour de Flandes. No tiene muchos seguidores estas clásicas en España, pero los verdaderos aficionados al ciclismo, esos que sintonizan Eurosport, y lo sabemos muy bien a lo largo de todo el año, viven con pasión estas pruebas. Y para nosotros los comentaristas es un verdadero placer poderles narrar estas grandes clásicas de la Copa del Mundo. Fondry, Esteli, Chemil, los protagonistas. Y atención al ataque del francés Cédric Vasseur del GAN, unos kilómetros antes del muro del Gramont. Y este es el famoso muro en el cual Michele Bartoli iba a meter un estacazo tremendo. Y todos los grandes aficionados al ciclismo saben perfectamente lo que es un estacazo. Lo hará embrochar, sufriendo. Y qué últimos kilómetros iba a hacer Michele Bartoli. Yo personalmente le tomé 12 minutos en los últimos 10 kilómetros, es decir, a unos 50 por hora de media. Mala suerte para Johan Museeuw. Tuvo que cambiar de bicicleta en el momento culminante de la prueba. Y hay Michele Bartoli acoplado como si fuera en una contrarreloj, pero sin manillar, iba agarrado a los cables, consiguiendo esa tremenda victoria. Se iba a colocar líder tras esa prueba de la Copa del Mundo. Baldato, otro de los grandes del año, muy regular, sería segundo. La París-Roubaix será lo que veamos después de la publicidad. Every day, a look back at Atlanta. 3 special memories per program, with the original atmosphere of the ultimate sporting festival. Olympic replay, tonight 19:30 and 22:30 on Eurosport. With Coca-Cola, always for the fans. Y la París-Roubaix 1996 constituía su centenario, la prueba famosa por los tramos de adoquín, un auténtico infierno. Y ahí teníamos el más claro ejemplo, el demonio.
Esos tramos de pavé que motivan que en esta década se estén empleando bicicletas especiales, específicas solo para esta prueba, con horquilla de suspensión. Fischer fue el primer ganador y su creador, Maurice Pérez. Aquí lo tenemos. Hasta esta década se usaban pues ruedas con más balón para amortiguar más, sillines con más almohadillado, doble cinta de manillar, trucos para mayor comodidad, y a partir de esta década se han estado utilizando bicicletas con suspensión delantera. No así, no lo ha hecho nunca la marca Colnago, una marca que este año iba a brillar al máximo en esta París-Roubaix. Estamos ahora en el tramo más famoso, el bosque de Arenberg. Museu, Zabel, Desviens, Peters fueron alcanzados por Serpellini. Eric Zabel iba a hacer un gran trabajo en ese bosque de Arenberg. Ahí vemos uno de los corredores españoles del Kelme. En la París-Roubaix los españoles nunca tienen presencia activa, no la preparan a tope. Y atención que los Mapei comienzan a brindar la exhibición con Tafi, un hombre que el año pasado también en el 95 tuvo una destacadísima actuación como gregario, un Tafi que se destaparía al final de la temporada como uno de los mejores corredores del mundo. Atención a los problemas mecánicos, es inevitable en la París-Roubaix de Ballerini, también vencedor en su día de la París-Roubaix, y se quedaba en 3, Tafi, Bortolami y Museu, el grupo del Mapei. Podían haber sido 4, como los italianos en el Mundial Sub-23, pero finalmente fueron 3. Zanini, Chamil, no se ven impotentes para cazar a los otros Mapei. Lógicamente, Ballerini no les iba a ayudar. También tuvo problemas, incluso al final, Johan Museu. Y todavía no estábamos en los momentos culminantes. Desde el pinchazo de Johan Museu le tuvieron que esperar sus dos compañeros de equipo, los dos italianos, Tafi y Bortolami. La dirección del equipo decidió que Museu tenía que ser el que ganara, una decisión que sembró la polémica en Italia. Hubo de todo, y ahí está la frase de Johan Museu: tranquilos, hoy gano yo, que no se mueva nadie, yo soy el jefe, yo voy a por la Copa del Mundo. Y Patrick Lefebvre dando explicaciones a Tafi desde el coche seguidor, desde el coche del equipo, para decirle: el vencedor va a ser Johan Museu. Todos os lo merecéis, pero solo puede ser uno el que cruce la meta el primero. Momentos de alegría para los tres, brazos en alto, aunque por dentro los dos italianos lo tendrían que estar pasando muy mal. Y una de las fotos históricas del año, el triplete, Museu, Bortolami y Tafi. Museu, que se llevaría el adoquín, y Laurent Fignon hace referencia a que esta prueba era el centenario. Todos estábamos esperándola, una prueba grandiosa. Yo sigo pensando que fue una carrera magnífica, puede que no tan espectacular en el final, pero sí una carrera muy, muy complicada. Los Mapei la dominaron totalmente, con 3 del equipo llegando juntos a la pista. Y bueno, demasiado se ha escrito en la prensa deportiva y que no era muy de fair play el resultado, pero uno tenía que ser el vencedor, y Johan Museu ha demostrado el resto del año que fue el merecido. Flecha Valona, otra de las grandes clásicas de la temporada ciclista. Eso sí, una carrera que no puntúa para la Copa del Mundo. Gabriele Colombo ataca en el muro de Huy. Es una carrera que se celebra entre semana, un miércoles, entre 2 de las clásicas de la Copa del Mundo. Fíjense, 19% de porcentaje. Todavía quedaba mucha carrera ahí. Por eso se ve un nutridísimo pelotón. Un muro dificilísimo, eso sí, de asfalto liso. No tiene la dificultad añadida del pavé como el muro del Gramont del Tour de Flandes. Colombo iba a ser alcanzado por Gochenkov, Fondries, Rebellin, Zaina, posteriormente Armstrong, ya está en el grupo, y Didier Rouge, el francés del GAN, gran amigo de Indurain, de Jalabert, perdón. Colombo, que ya no puede hacer más, su temporada estaba prácticamente tocando al fin. Y en el muro de Ahin, Lance Armstrong que ataca, Laurent Rouge que trata de seguirle. Ahora el francés va por delante, el francés que venció en una etapa de la Vuelta a Valencia, una etapa que gentilmente le cedió Laurent Jalabert, a pesar de que había otros 2 compañeros de la 11 en la misma escapada. Los 2 corredores jugándose la victoria en los últimos metros, y el tremendo latigazo de Lance Armstrong. Él querría vencer también en
la Lieja-Bastogne-Lieja, que se disputa días después. Esta sí puntúa para la Copa del Mundo, y Lance Armstrong se iba a hacer con la victoria en esta prestigiosísima clásica. Un Lance Armstrong que a final de año iba a protagonizar las portadas de los periódicos y de los noticiarios por otros motivos tristes que luego explicaremos, aunque afortunadamente parece que todo está saliendo bastante bien. Reconoce Armstrong que tenía miedo porque Laurent Rousse estaba fuerte y que no quería ser segundo otra vez, como ya le ha sucedido en más ocasiones. Estaba muy motivado para esta carrera y sobre todo también para el siguiente fin de semana, Lieja-Bastogne-Lieja, puesto que es uno de los 5 grandes. Es una carrera en la que lo he hecho muy bien en el pasado y que me motiva mucho. Y la flecha balona no es siempre un indicativo de lo que va a suceder en la Lieja, pero siempre está bien brillar en la primera para luego hacerlo en la segunda. Y esta es la carrera a la que Armstrong hacía mención. Lieja-Bastogne-Lieja, se suele decir que es la gran clásica que mejor se adapta a los españoles, sobre todo a Miguel Indurain. Indurain siempre ha hablado de que le gustaría vencer en la Lieja-Bastogne-Lieja. Y los Motorola controlando el grupo en el alto de Stokev. Copolilo, el revolucionario, siempre está atacando corredor del MG. Atacó en el Haute-Levée, pero tuvo problemas mecánicos, teniendo que cambiar de bici. Olano luciendo todavía su maillot arcoiris. Y ahí está el ataque de Michele Copolilo, un grandísimo ídolo para el público por su manera de entender el ciclismo. Ahí están sus problemas. Se le salió la cadena del plato. Ahora es Lance Armstrong el que ataca. Un ataque que no iba a tener consecuencias de cara al resultado final. Y estaba ahí alcanzado por Pascal Richard, otro de los protagonistas del año, y por Gianetti, qué decir de la temporada del suizo. Menudo triplete: Armstrong, Richard y Gianetti. Jugando al gato y al ratón. Lo que suele ser los últimos metros cuando dos o más corredores se juegan la victoria, sabedores de que no hay un pelotón que les vaya a cazar por detrás. El ataque primero de Armstrong, ahí pecó de su todavía inexperiencia. Pascal Richard se hace con la victoria, consiguiendo uno de sus primeros éxitos del año. Hace referencia a Pascal que a él no le importa ganar por una rueda o por un minuto, lo importante es ganar. Reconozco que les he dominado, que he estado siempre delante, que era el más fuerte, y ayer dije que esta era la carrera más dura del mundo y yo quería ganarla. La siguiente clásica de la Copa del Mundo en Holanda, Amstel Gold Race. La cámara en persecución del escapado Stefano Zanini. Un italiano que también ha tenido una muy buena temporada. Aunque luego, curiosamente, no estaría en la general de la Copa del Mundo, puesto que para ello, lo mismo le sucedió a Laurent Jalabert, hay que puntuar, o a Gabriele Colombo, hay que participar en más de 6 pruebas. Y aunque hayas conseguido victorias y puntos en otras, no sales en la general si no estás inscrito o has participado en 6 de ellas. De ahí que solo 46 ciclistas hayan finalizado en la general de la Copa del Mundo, ganada por Johan Museeuw, y entre ellos ningún español. Zanini, protagonista ese día, con un grupo compuesto por Sorensen, Andrea Perón y Misaglia. Los festina a tope, tirando para echar abajo esa escapada. Habíamos visto imágenes también de Miguel Indurain, pero cuando los festina seguían trabajando, Zanini por delante había vuelto a irse en solitario, y no a tanta velocidad como indican las cámaras. Iba a ser el primero en la meta. Ahí está la cara de alegría de Zanini, otro de los protagonistas, sobre todo de la primera parte de la temporada. Los italianos han arrasado este año. Un país que está en auge, nada menos que 35 nuevos profesionales habrá la temporada que viene. Y entre ellos, curiosamente, no estará el campeón del mundo sub-23, que preferirá, Figueras, seguir más tiempo en esa categoría en lugar de medirse ya con los mejores. Zanini va a conseguir a lo largo del año 3 victorias, otra etapa en la Semana Catalana y otra en la Vuelta al País Vasco, además de esta Amstel Gold Race. Dice Zanini, la victoria es para quien sabe esperar. La primera gran vuelta de 3 semanas de la temporada en el orden cronológico. Antes era la nuestra, la española. Desde el año pasado es el Giro de Italia.
que no iba a comenzar en Italia, sino en Atenas, Grecia, la ciudad que celebraría el centenario de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de la era moderna, y un homenaje a Vincenzo Torriani, fallecido días antes de ese Giro de Italia. El calor iba a ser el gran protagonista en las etapas griegas. Cipollini, 16 victorias a lo largo del año. Junto con Jalabert y Guidi, los primeros en el ranking de victorias. Una de las numerosas caídas. Y Marcel Bust, que el primer día de la prueba se iba a haber visto obligado al abandono. Malísima suerte para el MX Honda en ese Giro de Italia. Martinello, el lanzador de Cipollini, que iba a ganar etapas y hacerse momentáneamente con la malla rosa. Martinello, que conseguiría grandes victorias también en la pista, campeón del mundo, campeón olímpico. Y una de las 16 victorias del año de Mario Cipollini. Venció en el Giro en las cuarta, octava, undécima y decimoctava. Y en el Giro de Italia se iba a producir, ¿quién nos lo iba a decir? La única victoria iba a ser en la quinta etapa española en una de las 3 grandes vueltas. Iba a ser Ángel Dedo al sprint, sensacional sprint aquel día, el del corredor de Gabá, imponiéndose a Strasser y a Martinello. Esta es la victoria de Pascal Hervé, un corredor de extrañísima carrera deportiva, puesto que pasó al profesionalismo solo a los 28 años. Faustini, una de las revelaciones del año, otro que este año también con 28 era neoprofesional, un corredor que dejó la bici, estuvo 1 año y medio sin competir, volvió en la media temporada última suya en aficionados, ganó en 16 carreras y en el 96 ya ha estado en el top 10 del Giro y de la Vuelta. Y Davide Rebellin, malla rosa, momentáneamente una de las grandes estrellas para el futuro del pelotón italiano, ya es una realidad. ¿Y qué decir de este hombre? Hemos visto ahí claramente, hemos oído ese pinchazo. Enrico Zaina se iba a ver favorecido por el pinchazo de Gonchenkov y se iba a hacer con la victoria. Etapa 13ª, Tonkov, Rebellin, Olano, Bertin, Gotti, Faustini. Y finalmente Tonkov. El único que puede seguir es seguirles Piotr Grumov. Y Tonkov comienza una de las exhibiciones que al final le darían la malla rosa en la clasificación general, aunque todavía la perdería momentáneamente. Un Giro en el que con Tonkov, Grumov, Sushakov, Gonchenkov y Bertin se habló ruso. Gonchenkov, Bertin. La revelación, una de las revelaciones del año, Gonchenkov iba a conseguir una victoria en la etapa que finalizaría en Ginebra. Un hombre que este año ha sido muchísimas veces segundo, es el rey de los segundos puestos y que finalmente se iba a hacer con esa victoria. Eugeni Bertin, gran contrarrelojista desde luego. Y Abraham Olano, con ese maillot arcoíris de campeón del mundo, no de contrarreloj, sino de fondo, que por unas centésimas se iba a hacer por un solo día con la malla rosa. Este es Zaina, en el paso por Doi, la etapa 20ª. Buño, que va a ser segundo, con ese estilo habitual en él, no mueve la bici cuando sprinta, tal es su fuerza. Olano es tercero, tratando no de ganar a Buño, sino de meter tiempo. Y aquí vemos la llegada de Eugeni Bertin. Esos últimos metros le iban a servir a Abraham Olano para, por las centésimas, hacerse con la malla rosa. Le vino bien ese sprint final. Mala suerte para Olano. En la siguiente etapa iba a tener problemas mecánicos. Fue después, antes del Mortirolo, él se defendería como gato panza arriba en el Mortirolo. Ahí vemos a Tonkov al fondo con unos gestos también que le han hecho famoso esta temporada. No se iba a hacer con la victoria que iba a ser para Iván Gotti, pero Pavel Tonkov, aquí está repetido, estaba lo suficientemente contento como para soltarse de manos. Ya se sabía vencedor del Giro de Italia. Y la última etapa, se seguía hablando ruso, Uchakov, del Polti. Un equipo que también ha pujado al final por Indurain esta temporada, se iba a hacer con la victoria. Un Uchakov que, por cierto, corrió en aficionados en España en el equipo La Jabugueña. Tonkov en el podium, junto a Olano y a Zaina. Éxito, desde luego, para el vasco. Y los 10 primeros.
Fíjense la presencia de Alexander Sheffer de Kazajistán, otro de las revelaciones del año, que a su nivel, por supuesto. Laurent Fignon nos va a dar su opinión sobre este Giro de Italia. El Giro es dificilísimo de ganar, es imposible hacerlo si no estás a tope de forma, y además luego es muy difícil estar en forma para el Tour de Francia. Los tiempos de recuperación son totalmente diferentes a cuando yo corría, han cambiado las fechas y no se puede planificar correctamente esas dos grandes vueltas. La consecuencia es que el Giro se ha visto con una peor participación. La gente ha preferido ir al Dauphiné para preparar el Tour. Es una opción que han tomado los mejores y creo que es una opción desde luego prudente. En los últimos 2 años se ha demostrado que si estás en buena forma en el Giro, luego tienes dificultades en el Tour. Años antes era diferente. Un corredor bien preparado para el Giro lo podía hacer incluso mejor en el Tour. Y el Tour de Francia va a ser la carrera que veamos después de la siguiente pausa publicitaria. La gran carrera, la que todos quieren ganar. Objeto de atención en este resumen del año de Eurosport. El Tour, la gran cita del año. La primera etapa, el prólogo, la primera etapa completa y parte de la segunda se celebrarían en Holanda. Holanda, desde luego, el país de la bicicleta, aunque tal vez más la bicicleta como medio de transporte. La salida en ese pabellón cubierto, pero justo al tomar contacto con el exterior, los corredores se iban a encontrar con la lluvia. Una lluvia que iba a protagonizar este Tour de Francia y que iba a ser fatal para este hombre, para Miguel Indurain, que partía en última posición con el maillot amarillo, con el dorsal 1. Roland Jalabert, la gran esperanza de los franceses. La 11, por supuesto, todos los buenos aficionados lo saben, viste de rosa en el Tour para no coincidir su maillot con el amarillo del líder. Chris Boorman. El prólogo había sido fatal para él un año antes. Y Alex Zülle con una bicicleta que crearía polémica. Firmada por Look, pero creada por la marca española THT. Iba a conseguir superar a Chris Boorman en el prólogo. Indurain solo iba a ser séptimo con su espada, una espada que le sirvió para el récord de la hora, pero que luego en otros contrarrelojes no le ha servido para mucho más. Eso sí, esta es la espada de carretera, no la de pista. Y va a haber muchas caídas en la primera etapa. Fíjense qué espectacular el salto de ese corredor por encima de la bicicleta del corredor del Kelme. No hubo heridos de consideración, pero podía haber ocurrido algo trágico. La primera etapa al sprint. Vemos a Johan Museeuw a tope. Iba a ser para el corredor francés del GAN, Frédéric Moncassin, imponiéndose incluso a Mario Cipollini. Bligleven segundo, Esborada tercero, Minali cuarto. Y un Moncassin que gracias a esa victoria se hacía momentáneamente con el maillot amarillo. Ese es el apodo que en Eurosport le colocamos a Moncassin. Y Laurent Fignon hace referencia a que Moncassin era un gran corredor amateur, pero que no entrenaba lo suficiente. Tenía mucha categoría, pero no estaba todavía exprimido. Cuando pasó a profesionales tuvo que adaptarse al ritmo de esta categoría y ha tardado unos años en estar con los mejores, pero ya lo ha conseguido y está consiguiendo ya muy buenos resultados. Con el maillot del World Perfect, haciéndose con una etapa en el Midi Libre del 94. Y este es Jan Raas, uno de los directores más famosos de los últimos años. Moncassin ganando la Kurne, Bruselas-Kurne, con el maillot del Nobel. Y en el Tour de Francia de mountain bike, en el cual se haría con la victoria en una etapa. Dice Moncassin que para ser un sprinter no hay que tener miedo. Yo suelo hacer motorismo de montaña, motocross, enduro. Cuando era más joven hacía también bicicross. También hago coche 4x4. Son cosas peligrosas, pero que me sirven luego para estar en los sprints. Roger Legay estaba ahí con Moncassin, que también, como ven, sabe hacer caballitos con la bici de montaña.
Una de las sorpresas del Tour de Francia, la victoria del modestísimo, del equipo igualmente modesto Aubervilles, Cyril Saugrand, un equipo de una barriada junto a París. Ese día, en la zona del equipo, no se iba a dormir. El maillot amarillo iba a ser para Stéphane Hinault, el campeón de Francia. Un hombre que militó años en el Banesto y que no cuajó lo que se esperaba de él, pero que iba a hacerse con ese gran éxito con los colores del GAN. El Rabobank, el equipo holandés por excelencia, que no había brillado en las etapas de su país, poniendo al pelotón en fila, intentando dejar buen sabor de boca. Blik Levens, de otro equipo holandés, del TVM, iba a vencer en la quinta etapa. Anteriormente había vencido Zabel en la tercera, anteriormente a Saugrand, y Cipollini en la segunda. Michael Bogert, también del Rabobank, iba a vencer en la etapa de Ailleban, delante de Zabel y de Jalabert, la etapa presidida por la lluvia. Y la etapa séptima iba a ser clave para el desarrollo del Tour de Francia y clave sobre todo para los españoles. Se llegaba a Les Arcs, Laurent Jalabert comenzaba con problemas en el Col de la Madeleine, se quedaba atrás, sus compañeros hacían lo posible por reintegrarle, pero finalmente no iba a ser así. Y más problemas para Stéphane Hinault, defendiendo el maillot amarillo, sufriendo al máximo en solitario. Iba a protagonizar una de las escenas más dramáticas, más emotivas del Tour. El pelotón estaba absolutamente disgregado, no existía un pelotón. Las dificultades propias de los puertos se veían acrecentadas por la lluvia, por el frío, y en las bajadas, lógicamente, había que tomar muchísimas precauciones, y estas son las lágrimas de Stéphane Hinault. Prácticamente a todos se nos puso la piel de gallina, alguna lagrimita se escapó, viendo estas imágenes del maillot amarillo obligado a la retirada. Y espectacular esa caída de Johan Brunel, sin consecuencias, se iba a reintegrar sin ningún problema a la carrera. Cogió una bici nueva y siguió para finalizar la etapa. Y Barne Ries, que nos va a dar sus primeras impresiones de este programa. Atacar es algo que forma parte de mi naturaleza. El Tour no es una vuelta más, es la carrera más importante de todas y hay que dar espectáculo. Si es posible, trato de darlo, pero por supuesto también comprendo la manera de correr de Miguel Indurain, que no ataca, que simplemente circula con seguridad. Y estas iban a ser las imágenes que iban a poner a España con pena, puesto que Miguel Indurain no podía seguir el ritmo de los mejores en la etapa de Les Arcs. Y ve impotente como corredores de muchísimo menos nivel le dejan atrás. Por delante Luc Leblanc, otro de los que no se puede estar nunca quieto, un corredor irregular donde los haya, pero ahí está, que ha sido campeón del mundo. Y clase y categoría tiene desde luego para dar y tomar, a pesar de esos problemas físicos. Con qué facilidad supera a Udo Boltz, a otro de los escuderos del Telecom, Laurent Dufaux, que gran año también el suyo, luego lo veremos brillar también en la Vuelta Ciclista de España. Y va a ser superado por Luc Leblanc, el campeón, como decíamos, del mundo del 94, que se iba a hacer con la victoria en esa etapa que para todos nosotros significaría la pena por ver a Miguel Indurain en dificultades. Eso sí, todavía se conservaba la esperanza de que Miguel Indurain pudiera sacarse la espina y finalizar el Tour con los mejores. La victoria para Luc Leblanc emociona al máximo. Leblanc, Jalabert y Virenque, los tres líderes del ciclismo francés del momento. Entre ellos no se llevan nada bien y lo demostrarían en el Mundial. Tony Rominger, Peter Luttenberger, otra de las revelaciones, Virenque, Dufaux y al fondo Abraham Olano, sexto en la etapa. Posteriormente Ries, Escartín, Ulrich y Ugrumov. Se ve también a Bercín. Garmendia sería 14º, Zule 15º y Miguel Indurain 16º con ese tiempo perdido. Eso sí, todavía se conservaban esperanzas de que Miguel Indurain, sobre todo pues porque el Tour llegaría a Pamplona con esa maratoniana etapa con el Col de la Rau como protagonista. El que sí, desde luego, había arruinado sus posibilidades era Laurent Jalabert. Se le ve llegando en compañía de corredores del Banesto, de Jiménez y de Arrieta.
Jalabert comenzó la temporada ganando la París-Niza, la clásica de los Alpes. Se tuvo que retirar en el Dauphiné-Libéré cuando había protagonizado una gran exhibición, y también su prestación se vio disminuida por la pena tras la muerte de Mariano Rojas. Dice Laurent Fignon que cada vez que vuelve Laurent Jalabert después de un parón, vuelve muy fuerte, solo aspira a la victoria, pero luego llega algo que para la máquina. Pierde la confianza, pierde la forma, y eso es lo que le sucede a Jalabert. Cae en un agujero. Le ha pasado en bastantes ocasiones esta temporada. Su temporada se puede ver definida por una falta de estabilidad, una falta de suerte y también una falta de salud. Desde luego, Laurent Jalabert no fue en el 96, el del 95. Octava etapa. Cronoescalada hasta Val d'Isère desde Bourg-Saint-Maurice. Indurain tenía frente a sí a Rominger, a Olano y a Bercin. Bercin con el maillot amarillo. Una de las sorpresas, Peter Luttenberger. Uno de los poquísimos profesionales austríacos. Atención en el futuro, y para hablar de futuro nadie mejor que Jan Ullrich. Solo 22 años, hasta el 3 de diciembre no cumplió los 23. Menudo tú iba a protagonizar, eso sí, siempre por detrás de Barne Ries, que todavía en esos momentos solo lucía el maillot de campeón de Dinamarca. Posteriormente sería acreedor del amarillo. Un Barne Ries que a la chita callando iba colocándose en la general. Bueno, mi estado de forma estaba ok en abril, en mayo. Lo que pasa que antes del Tour no estaba demasiado bien porque estuve un poquito enfermo, tuve problemas, bronquitis, sinusitis, estaba nervioso porque tuve que retirarme en el Dauphiné y también en el Tour de Suiza. Sabía que anteriormente mi forma estaba bien, pero esos incidentes me hicieron poner nervioso. No obstante, sabía que lo podía recuperar y no estaba demasiado preocupado. Bercin, llegando en esa octava etapa, salió como maillot amarillo y así iba a seguir, puesto que la venció. Segundo iba a ser Barne Ries, tercero Olano, Rominger e Indurain. Mientras había vida, había esperanza. Indurain quinto en la etapa, seguía contando para la victoria. Dice Fignon que la duda es lo peor para cualquier tipo de atleta. Alex Zülle, Laurent Jalabert, los líderes de la 11 que no estaban brillando en el Tour lo que se esperaba de ellos. Y otro de los protagonistas de la Gran Boucle de este año, la nieve. Se tuvo que acortar la etapa que tenía como protagonista el Galibier, con esos 2.650 metros. Varios puertos se tuvieron que subir en coche, ni siquiera neutralizados, era imposible circular en bicicleta con la ventisca. Y la etapa que mantendría su final en Sestriere solo sería de 46 kilómetros. Desde Briançon se subiría solo el Montgener, un pequeño puerto de segunda que hace frontera, y Sestriere. Y ahí Barne Ries iba a poner al pelotón en fila, iba a protagonizar una tremenda exhibición. Bercin, que trataba de seguirle, Olano tratando de guardar a su todavía líder. Se le veía detrás Tony Rominger. También hubo gran polémica sobre quién debía ser el líder, si Olano o Rominger. Olano decía, y los directores, que el líder era Rominger, aunque él fuera mejor clasificado en la general. Más españoles, Escartín, Indurain. Ninguno de ellos iba a poder con un Barne Ries, que comenzaba a sentar sus posibilidades como vencedor final en el Tour, un Tour en el que él ya había sido podium el año anterior. Leblanc fue segundo ese día. Richard Virenque, en uno de sus numerosos duelos en los que hay más que palabras. Rominger e Indurain quinto, Escartín séptimo, Olano décimo. Todavía los españoles soñábamos con ver a Indurain en lo más alto. Quien ya no lo iba a hacer, desde luego, era Laurent Jalabert. Se tuvo que retirar después de 70 kilómetros en la etapa décima. La 11 que tendría unos extrañísimos problemas. Solo ellos sabrán lo que sucedió en el Tour de Francia. Y nuevos nombres
en este Tour de Francia. Nombres, por supuesto, conocidos, pero que hasta ese día no habían brillado. Ugrumov, Virenque y Ulrich. Dos escaladores junto a este jovencísimo alemán. En esas fechas, con 22 años, fue campeón del mundo de aficionados en el 93, cuando tenía todavía 19 para 20, en el mismo mundial de Oslo, que Armstrong ganó los profesionales. Fue líder virtual durante esa escapada, Jan Ullrich, y este es el ataque de Rolf Sørensen, que sería cazado a 350 metros de la línea de meta. Una verdadera pena en esta etapa entre Turín y Gap. Volvían a subir el Mont Genève y luego iban ya por el río de la Durance hacia abajo hasta la meta en Gap. Y el Telecom, que no solo aspiraba a la general, sino también a victorias parciales. Y este iba a ser uno de los días de Erik Zabel. Segundo iba a ser Abdul Japarov, tercero Ferrigato, cuarto Baldato y quinto el francés del Festina, Emmanuel Magnen. Erik Zabel iba a hacerse con 2 victorias, ya las hemos visto en el Tour de Francia. Van a ser 11 las que iba a conseguir a lo largo de esta temporada 96. En España, 1 en la Vuelta a Andalucía y nada menos que 3 en la Semana Catalana. Speedy, el apodo que le ponemos en estos momentos. Maillot verde para Erik Zabel, maillot de la regularidad. Se lo llevaba todo el Telecom. Y Barne Ries, que de nuevo nos da su opinión. Le preguntan que ese es un problema para el Telecom, tener diferentes objetivos, las victorias de etapa y la general. Bueno, dice que es un pequeño problema, pero que yo estaba tan concentrado en mi trabajo para vencer en la general que no me preocupaba. Había espacio suficiente, había fuerzas suficientes para trabajar tanto para este maillot amarillo como para las victorias parciales. Erik Zabel en la Paris-Roubaix y Erik Zabel tras vencer en la Paris Tours. Una breve pausa y más Tour de Francia tras la publicidad. Y el Tour de Francia, que cruzaba el macizo central, las etapas 11ª a 15ª, y ahí una victoria para Chepe González. Todos vibramos ese día con la sorprendente victoria del colombiano, eso sí, por delante de Manuel Fernández Ginés. Una pena que no venciera el español, pero una alegría porque lo hacía el equipo Kelme, algo importantísimo para nuestro ciclismo. Desde aquí, mi enhorabuena para la firma Kelme por seguir apoyando el ciclismo, el equipo más veterano del pelotón mundial. Otras victorias en esas etapas para especialistas como Pascal Richard, como Rolf Sørensen. Estos dos no se van nunca de vacío de una gran vuelta. Y atención, Molinina Abdul Japarov no ganó el sprint, sino que ganó en un pequeño puerto, en una subida entre Besse y Toul. Dejó sentados a sus compañeros de escapada, a Madouas, a Rus, a Hamburger, y demostró que tiene categoría para vencer en cualquier situación. Será la victoria de Massimo Podenzan en la 15ª etapa en Villeneuve-sur-Lot. Y Barne Ries de nuevo con nosotros. Hace referencia a que Fignon le contó que la etapa del Atacam iba a ser clave, iba a ser peligrosa, que iba a ser una de las importantes de cara a la general en este Tour de Francia. El pelotón en el Atacam, 2 años antes, en el 94, Leblanc e Indurain habían sido los mejores, y Tony Rominger dando muestras de debilidad. Qué trabajo el de Jan Ullrich por delante, preparando el ataque definitivo de Barne Ries. Ries que se va para atrás para controlar, para mosquear, pero ese día nos iba a dejar a todos con la boca abierta. Yeah, maybe it's more strange, yeah, to be relaxed.
lo ha dicho muy claro. Es su estrategia, parecer relajado. Vuelve rápidamente a la cabeza del grupo y ahí pega el latigazo, el estacazo, el trayazo, llámenle como quieran. Le ve pasar Jan Ullrich, lógicamente no hace nada y ahí se queda el resto de la competencia. Una etapa que comenzó en Agen, iba a ser llana prácticamente, con algunos toboganes hasta las cercanías de Lourdes, donde está el Hautacam, ese puerto que no es estrictamente un puerto, puesto que no se baja, solo tiene una subida. Y Barne Ries, que iba destrozando a sus rivales. Los que le seguían, le cazaban, volvían a ver impotentes cómo se marchaba Barne Ries. El ataque que hice no fue duro realmente. Puede que para los otros sí, pero no para mí. Simplemente fue un pequeño ataque para ver hasta dónde podía llegar. Quien no iba a llegar muy allá era Miguel Indurain. Jan Ullrich está ahí a su rueda, pero Indurain perdería luego más posiciones. Y en esta etapa ya iba quedando bastante claro que Indurain no iba a poder con Barne Ries ni con los otros de cara a la victoria final, aunque eso sí quedaba todavía la maratoniana etapa de Pamplona. Los Festina, como siempre, muy combativos, haciendo lo posible en las etapas de montaña por estar delante, pero Barne Ries iba a ser un monstruo ese día. Incluso con plato grande en algunas ocasiones, no hay, pero sí hubo imágenes de Barne Ries con plato grande en el Hautacam, y eso cualquiera que lo haya subido sabe que es alucinante. Ahí Barne Ries conseguía la mayoría de opciones para vencer en la general del Tour. A partir de ahí él sería el que lo tendría que perder. La última vez que Laurent Fignon tuvo el jersey amarillo, atacó con él, y yo creo que es muy importante hacerlo, es muy bonito, puesto que el Tour es la carrera más importante y atacar con el jersey amarillo es fundamental. Miren que segundo, Dufaux tercero en esta 16ª etapa. Leblanc, Piepoli, Rominger, Ullrich, Ugrumov, Brochard y Escartín, los 10 primeros, Solán un décimo e Indurain décimo segundo, a 2:28, por delante incluso de Bercín. Y más minutos perdidos en la general para el navarro, que no iba a poder llegar a su tierra en posición de luchar por la victoria final. Fue una sorpresa para todos que Indurain no estuviera ahí. Cuando vas a ganar el Tour, tienes que ganar a todos, no solo a Indurain. Estas son imágenes de la 17ª etapa, problemas también con algunos radicales vascos que pararon al grupo de cabeza metros antes de iniciar el Larrau, cuando se bajaba el Sudet. Y Barne Ries ese día iba a sentar aún más sus opciones de cara a la victoria. Todavía no estábamos en los momentos culminantes cuando se iban a formar dos grupos que se iban a perseguir durante muchísimos kilómetros. Hemos visto imágenes de Indurain sufriendo muchísimo. Ahí está el grueso del pelotón, lo que quedaba en el Sudet. Los líderes iban todavía muy por delante. Y ahora habla Fignon sobre Eugeni Versin. Su programa es un desastre, no planifica para nada, entrena mal, no se prepara bien. En algunos momentos de la temporada anda muchísimo, pero luego resulta que se hunde. Justo antes del Tour de Francia está muy fuerte, pero luego llega cansado. Hay que juzgarle como un corredor con mucha clase, con mucho talento, con posibilidades de ganar el Tour de Francia. Ya ha ganado el Giro, puede ganar cualquiera de las tres grandes, aunque no el mismo año, por supuesto, pero debería cambiar tanto su programa de carreras como su manera de entrenar. Miguel Indurain, que no podía, en una etapa que él se sabía como la palma de su mano, que había entrenado, y en ese durísimo puerto de Larrau, una de las revelaciones del Tour, ese puerto desconocido, y un auténtico coloso, y se formaba en el grupo de 8, y por detrás el grupo en el que iban Tony Rominger, ahora sí haciendo de gregario Tony Rominger, también Manuel Fernández Ginés, Abraham Olano, los Mapei, que iban a protagonizar junto a Miguel Indurain un tremendo mano a mano frente al grupo de cabeza. Una diferencia que fue muy escasa,
al bajar el Larrau, pero luego organizó bien el grupo Barne Ries, él daba unos relevos tremendos y subió la ventaja lo suficiente como para en los últimos metros ya en la ciudad de Pamplona poderse jugar la victoria con tranquilidad esos 8 escapados. Barne Ries quería ganar incluso la etapa, además de asentar su liderato. Solo Laurent Dufaux le pudo seguir ya entrando en la capital navarra, y al sprint Laurent Dufaux se iba a hacer con la victoria. Ries da la impresión de no dar de sí todo lo que llevaba adentro. Tampoco hubiera sido de extrañar que cediera la victoria a Laurent Dufaux, puesto que tanto Virenque como Dufaux le iban a ayudar mucho, le habían ayudado mucho en esa etapa. Y ahora va a ser precisamente Dufaux quien nos cuente sus impresiones sobre esta etapa. Él nos ha enseñado que es el más fuerte durante toda la carrera. Cuando el director deportivo del Telecom vino y nos dijo que los del Mapei nos estaban recuperando tiempo, él empezó a acelerar y acelerar con tanta energía, con tanta potencia, que el resto de corredores de la escapada estábamos a punto de perder su rueda. Además, él quería también ganar, atacó cuando faltaban 3 kilómetros, yo le vigilé, pude cogerle su rueda, lo hizo de nuevo a falta de 1,5 kilómetros, rápidamente salté a su rueda, hubo más ataques y por detrás, menos mal que Richard Virenque jugó en mi favor, no dejó que los demás llegaran hasta nosotros. Lo mismo sucedió con Ulrich y Barne Ries, y nos quedamos solos en la última recta de 800 metros. Me mantuve a su rueda y al final pude superarle. Llevaba deseando una victoria en el Tour desde hace mucho tiempo. Y una de las imágenes de la carrera francesa. En el podium, Ries como maillot amarillo, Indurain como ídolo. Y Ries reconociendo que aunque él sea el maillot amarillo, Indurain seguía siendo el número 1. La siguiente etapa partiría de España, llegaría de nuevo a Francia, y la victoria iba a ser para este corredor Bart Boskamp del TVM. Mencionar, por supuesto, es de ley los 8 componentes de aquella escapada de la mítica etapa de Pamplona: Dufaux, Ries, Virenque, Ulrich, Leblanc, Grumov, Escartín y Luttenberger. A más de 8 minutos el siguiente grupo encabezado por Lely y con los Mapei. Entre Hendaya y Burdeos, una etapa ganada por Frédéric Moncassin, y va a ser la anterior a la última contrarreloj entre Burdeos y Saint-Emilion. Ahí Barne Ries iba a dar síntomas de flaqueza, los primeros en el Tour de Francia. Indurain, que quería despedirse del Tour con una victoria, cuando él nos había acostumbrado el resto de temporadas a arrasar en las contrarrelojes. Pero la sorpresa del día, no la sorpresa, sino el hombre del día, iba a ser Jan Ulrich, que incluso iba a poner en dificultades a su compañero de equipo Barne Ries. Se iba a hacer con la victoria en la etapa. Indurain segundo, Olano tercero, Ries cuarto y Dufaux quinto. Ese día se jugaría en el podium entre Dufaux y Virenque, ambos estuvieron muy bien, y el podium finalmente sería para el francés. Dice Ulrich que no tuvo ningún problema con Barne Ries, que Barne Ries es el jefe del equipo, que le va a ganar la general y que todo va a salir bien para el Telecom. Él está contento por haber ganado por fin una gran etapa en el Tour de Francia. Es increíble. Y la descripción que hacemos de Jan Ulrich, muy avanzado, muy desarrollado para su edad. En esos momentos solo 22 años. Didi Thurau, uno de los mejores alemanes de los 70, Rudi Altig, como ven, campeón del mundo, y del mismo equipo que Eddy Merckx en el Molteni. Jan Ulrich, campeón olímpico y uno de los grandes clasicómanos de la última época, Walter Godefroth, el director de Jan Ulrich. Ulrich en la contrarreloj de Sicilia del año 94. Con 20 años. Y en el podium de aquel mundial, el primer mundial que se hizo contrarreloj. Como decíamos, Virenque y Dufaux se jugaban en esta etapa contrarreloj el tercer escalón del podium, tras los dos hombres del Telecom, tras el danés y el alemán. Y se iba a producir una imagen inhabitual en una contrarreloj. Virenque cruzando la meta puño en alto. Sabía que había hecho una gran contrarreloj, sabía que además del maillot por puntos, el maillot de puntos, no por puntos, de Rey de la Montaña, el maillot por puntos es otra cosa, es el verde, se iba a hacer con el tercer escalón del podium. Y le llaman el daltónico.
a Richard Virenque. Con el RMO no venció, sino que protagonizó la segunda etapa del Tour del 92. Esa etapa la ganó Murguía Alday, salía de territorio español. Eso sí se hizo con el maillot amarillo, venciendo en Luzardiden y haciéndose con el maillot de la montaña. Un Virenque que ha protagonizado grandes gestas tanto en los Alpes como en los Pirineos. Solo le faltan a Virenque 2 escalones para subir, pero son, por supuesto, los 2 más difíciles. Debe progresar todavía más en la contrarreloj. Lo ha hecho este año bastante, pero tiene todavía mucho trabajo que hacer. También tiene que mejorar tácticamente, tiene que saber frenarse a tiempo, tiene que saber distribuir sus esfuerzos, tiene que también olvidarse para hacerse con el maillot amarillo del maillot a puntos, del maillot de rey de la montaña. Desde luego que su equipo está enfocado para él, trabajando para él. Ha estado muy bien arropado todo el año y por eso, y por ello y por lo que puede suceder en el futuro, tiene muchas oportunidades para ganar el Tour de Francia. Última etapa del Tour de Francia que finaliza, como es habitual, en los Campos Elíseos, una etapa homenaje a los mejores, y aquí están los 3 maillots del Tour: rey de la montaña, rey de la regularidad y rey de todo. Maillot amarillo para Barnet Ries. El Tour de la decepción para toda España, no solo para los aficionados al ciclismo, sino que un país entero vivió con pena este Tour de Francia, puesto que Miguel Indurain no solo no iba a estar en posición de luchar con la victoria, sino que incluso se iba a quedar fuera de los 10 primeros. Los 10 primeros: Ries, Ulrich, Virenque, Dufaux, Luttenberger, Leblanc, Grumov, Escartín, Olano, Rominger y 11º Miguel Indurain. Solo no ganó el Tour, sino que ni siquiera fue el mejor español. Por delante suyo 2 corredores más jóvenes, 2 corredores que a partir de este 97 llevarán el peso, haga lo que haga Indurain, del ciclismo español: Olano y Escartín y Olano. Además hay otros, por supuesto, que también pueden estar brillando al máximo en el concierto internacional. Esa es la general que les había mencionado, fuera de ella Miguel Indurain. Vamos a ver el apodo de Barnet Ries, bien clarito, ex gregario. Trabajó, entre otros, para Laurent Fignon, tienen una gran amistad. Aquí está su mujer, sus 2 hijos. Un corredor que ha evolucionado paso a paso hasta hacerse con la victoria en el Tour de Francia. Yo tenía ambiciones en el pasado, pero tal vez estaba muy cómodo, muy acomodado, trabajando para otros líderes, por ejemplo, para Laurent Fignon. Cuando puedes hacer quinto en el Tour, te das cuenta de que tienes de verdad posibilidades, puesto que una cosa es correr el Tour y otra cosa es hacerlo para ganar. Creo que el año pasado, cuando fui tercero, me di cuenta de que tenía opciones de ganar.